Claro. Carlos Montouto, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días a todas, buenos días a todos. Una semana más aquí en Eso es lo que hay de Radio Clara. Bien, saludamos a la gente que nos escuche también desde Radio Almaina, en Granada, y a quien nos escuche desde Radio Mistelera por la zona de Denia. Es lo que hay, que ya lo ha dicho Carlos, y el que ha hablado es Carlos Montouto. ¿Qué tal? Que... Bueno, Aquí me pilláis en el trabajo, macho, ya, disparaos, como siempre, disparado, sí, ya te hemos visto con cara de con estar cara de serio. currando. ¿Qué iba a decir yo? ¿Decías que no oías la música? No, no se oye nada. Cosas de este nuevo sistema que ya te he dicho que es más cutre que... Ah, que los parió. A que Ujú. no soy yo la frase entera. Bien, en cualquier caso, nuestra audiencia sí que ha escuchado la música, así que pasamos de la música y nos vamos a lo que toca y a lo que hemos venido, que es hablar de cosas que están sucediendo. Tú me mandas titulares y me dices que USA, la violencia que no cesa mientras concluye el juicio de la muerte de George Floyd. Y ha sido hoy lunes no, ayer lunes, cuando se terminó, hubo las últimas Bueno, están ahora, conclusiones. están ahora en deliberaciones, ¿no? Bueno, Cuando se vertieron en las últimas conclusiones, efectivamente, que cerraron ese juicio, que, bueno, pues se ha convertido, se ha declarado que es un juicio histórico, ¿no? En el sentido de que puede cambiar la manera de entender, sobre todo, la actuación correcta o no de la policía y muy vinculado al sesgo de prejuicio racial que caracteriza no solamente a la policía estadounidense, porque si interesa al resto del mundo ese juicio, es porque muchas de las cosas que se están dilucidando allí son aplicables a la brutalidad policial en otras partes del mundo. Pero ahora falta, claro, la deliberación del jurado, porque allí hacen juicio con jurado, querido. Y el jurado aquí tiene sobre sus espaldas un peso en el que han sido, con el que han sido cargados desde todos los sectores posibles, tanto defensores de derechos humanos como comunidades afroamericanas y sus principales pastores y portavoces, como por los sindicatos policiales, lobbies mediáticos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, una presión sobre 12 hombres justos, como diría aquella mítica película de 12 el patíbulo, pues es una presión tal vez muy excesiva sobre 12 supuestos ciudadanos comunes que ha costado muchísimo, muchísimo, muchísimo seleccionar. Pero claro, todo esto ocurre, y este es el motivo, porque del juicio de George Floyd ya hemos hablado mucho, y hasta que no haya un veredicto, que ya veremos lo que tarda el jurado en eso es decir. lo que te iba a preguntar. ¿Cuánto suelen tardar desde que No concluye? hay, no hay, no hay, no hay. No hay fechas, no hay topes. No, no, claro, no hay límite de tiempo, salvo que el juez considere que es imposible que consigan establecer un veredicto, si no por unanimidad, en caso de que no lo acepten, pues un veredicto de 10 sobre 12, que es un veredicto muy cualificado en cuanto a la mayoría que saldría o que se le exigiría para ese veredicto, y en caso de no poder alcanzarlo, pasado un tiempo razonablemente prudencial y acompasado a la complejidad del asunto, y ciertamente hay pocos asuntos tan complejos como este, pues considerará el juez que es imposible alcanzar un veredicto en un sentido u otro y por tanto declarar el juicio nulo, que es tal y como se establece en la ley de Estados Unidos lo que hay que hacer cuando ocurre este tipo de cosas. Y un juicio nulo no significa que hay que volver a repetir el juicio con otro jurado. Imaginaros el follón que supone eso. Sea como sea, sobre el veredicto y las consecuencias ya hablaremos en otra ocasión, porque a día de hoy, Vale. cuando estamos grabando esto, no lo conocemos. Solamente lo he traído a colación porque es una cuestión de evidente actualidad y pues igual el veredicto se conoce hoy mismo, que se conoce mañana, que se conoce pasado. Podría darse el caso, dependiendo de lo que tarden los jurados en alcanzar ese veredicto tras sus deliberaciones. Pero es que esto ha sucedido, esta vigilia se está produciendo al mismo tiempo
que se conocen dos muertes a manos de la policía de detenidos afroamericanos y se producen tres tiroteos el mismo fin de semana entre civiles, en los cuales, pues, uno en Wisconsin ha dejado tres muertos, otro en Texas ha dejado otras tres víctimas mortales y un tercer incidente en Chicago, a la puerta además de un McDonald's, de un restaurante de comida rápida, que se ha cobrado la vida de una niña de 7 años. Es decir, en una especie de apoteosis de la aberración en el uso de la violencia a la que ha llegado la sociedad norteamericana, hasta el punto de que el propio presidente Joe Biden ha tenido que salir a poner encima de la mesa el legendario debate sobre la posesión de armas de fuego en Estados Unidos y plantear públicamente una serie de reformas, entre ellas una revisión más exhaustiva de los antecedentes que se supone que uno tiene que mostrar en las armerías para que te puedan vender un arma, porque de hecho uno de los agresores en estos tiroteos que he contado, pues ahora se ha sabido que se le vendió un arma cuando no se le debía haber vendido. El arma de fuego utilizó para tirotear, cuando no Sí. se le podía haber vendido según la legislación, que ya de por sí es bastante laxa. Pero, como siempre, el problema de tratar de hacer una reforma legislativa topa con la exigencia de una mayoría cualificada para limitar el uso de armas o modificar la reglamentación de armas en el Senado. Mayoría que los demócratas no tienen, porque recordaremos que tras las últimas elecciones presidenciales, en las que hubo también elecciones al Senado, pues en el Senado, no al Congreso, que ya se habían hecho, pero sí al Senado, que es donde se tiene que ventilar esta cuestión de la legislación de armas, el resultado arrojó un empate de 50-50 con el voto de calidad de la vicepresidenta de gobierno de Estados Unidos recién elegida, Kamala Harris. Kamala Harris tiene la posibilidad de desempatar, pero aún así, como se exige mayoría cualificada en el Senado, se necesitaría que como mínimo 10 republicanos más votaran a favor de cualquier reglamentación que fuera en una línea de modificación, y más si lo es, como se pretende, en un plano restrictivo respecto de la libertad en el porte de armas, en la posesión de armas. Pero esto no es nuevo, es decir, de esto se lleva hablando pues cada vez que hay un tiroteo masivo. Yo recuerdo, por ejemplo, aquella película sobre Columbine, sobre el Instituto Columbine de Sí, Michael Moore, sí, sí. por poner un ejemplo, ¿no? Que terminaba con Charlton Heston en su casa tratando de hacerle una entrevista surrealista, porque Sí, Charlton Heston era uno de los voces más destacadas en defensa de la Asociación Nacional del Rifle. sí. Y esto ocurrió casi que a principios del siglo, este 21 que estamos. Estamos en 2021, han pasado 20 años, estamos igual, exactamente igual o peor, ¿no? Es decir, lo que yo traigo a colación, que no es novedoso, es uno. Las modificaciones que el gobierno de Joe Biden pretende son modificaciones que tienen que ver estrictamente con el tratar de reforzar los impedimentos o los requisitos que se pueden exigir a los civiles que quieran comprar armas. Vale. No va en ninguna de las dos líneas de fondo que tienen que ver con la posibilidad de obtener armas en el equivalente al Carrefour de allí, que son los almacenes Walmart. Es decir, tú imagínate que tú te Yo, puedes ir a comprar un arma porque te sale a ti de tus canas, y te compras y tienes allí un amplio muestrario, es decir, en la sección al lado de los embutidos y los jamones, tienes una amplia sección de armería donde puedes elegir munición, puedes elegir rifles de asalto, puedes elegir armas repetidoras, puedes elegir escopetas de caza que pueden matar un elefante a 500 metros de distancia, con mirilla telescópica último modelo, proyectiles dirigidos por calor para que no falles el tiro, aunque seas más torpe que Carpanta. Es decir, lo puedes hacer, es decir, todo eso allí es posible. sí. ¿eh? Eso no está encima de la mesa cuando hablamos del debate sobre las armas. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Biden? Suponiendo que Biden pudiera conseguir el apoyo de 10 senadores republicanos que se sumaran, lo cual estaría muy por verse. Ya hemos visto que para casos mayores como el tema del impeachment de Donald Trump, pues necesitaban 17 y consiguieron 4. O sea, 4 republicanos de 17
que necesitaban. Y eso que era un caso muy sangrante, el de el asalto al Congreso con gente armada, ¿no? Bueno, pues, ¿qué quiere hacer Biden? Pues Biden lo único que pretende es que la exigencia de carecer de antecedentes penales, de un informe psicotécnico que diga que tú estás en tus perfectas facultades mentales, etcétera, etcétera, que es una documentación que se exige para poder adquirir armas públicamente, porque aún no hemos hablado del gigantesco parque de armas que circula de forma clandestina, es decir, en negro, bajo mano, en Estados Unidos. Las calles están llenas de armas y todo el mundo que quiere conseguir un arma no tiene ni que ir al Walmart directamente, se va a la esquina de según qué barrios y allí te van a vender un arma, que además probablemente serás tan torpe que si lo compras allí, ese arma se haya usado antes que tú para matar a alguien y luego vendrá la policía a buscarte a ti pensando que has sido tú el que le ha disparado si te encuentran el arma, ¿no? Bueno, estas cosas pasan en Estados Unidos, las hemos visto en muchas series policíacas, en muchas películas, forman parte del imaginario, pero lo sangrante, lo grave, es que luego hay una niña de 7 años que muere a la puerta de un restaurante de comida rápida, como acaba de pasar en Chicago este fin de semana. Lo sangrante es que en esa cultura de la violencia, en donde todo se resuelve a tiros, incluyendo por parte de los uniformados, es que aunque finalmente al policía acusado de la muerte de George Floyd le condenen en más o en menos, de esto ya hemos hablado en otro capítulo anterior de Es lo que hay, hace un par de semanas cuando comenzó el juicio, lo sangrante es que, como vemos, eso no detiene la sangría de sospechosos que son detenidos y acaban muertos por la policía a tiros. Que se equivocó con la pistola Taser y en vez de coger la pistola Taser, pues cogió la otra pistola y le disparó, dice la policía en uno de los incidentes. Un policía mata a un niño de 13 años que tenía las manos en alto en Estados Unidos. Estas son noticias de este fin de semana, que no estoy Sí, sí, hablando sí, de sí, 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 sí. hace 2 meses o hace un año o hace una década. Son noticias de este fin de semana. Por lo tanto, cuando lo único que se pretende, y aún así ya estás viendo qué dificultades tiene Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, por mucha voluntad que le ponga en sacar adelante su reforma legal en el Senado norteamericano, tal y como está conformado, perdón, si todo su recorrido es la de, como mucho, tratar de endurecer aparentemente las condiciones de acceso por parte de los clientes a la compra de armas en los locales legalmente habilitados, pues mal vamos, porque nadie dice nada de la producción de las armas. Es decir, nadie pone coto a, bueno, vamos a hacer un conteo, un censo de armas legales en Estados Unidos, que cuánto se fabrica, qué stock hay almacenado en las armerías y lugares habilitados para la venta. Vamos a hacer una previsión, una estadística de cuántas armas decomisa la policía en la calle a los detenidos, es que siempre me sale la palabra arrestment, que es los desalojos y los allanamientos, que eso sería la traducción en español, el harassment, el allanamiento, los allanamientos que hace la policía en casas de sospechosos, ¿no? Por la fuerza y a veces muchas, demasiadas veces, sobre todo en determinadas comunidades negras y latinas, sin mandamiento judicial, excusándose en la existencia de una supuesta flagrancia en la comisión de un delito, sobre todo si está relacionado con las drogas, ¿no? Bueno, pues esas armas que se decomisan ahí, ¿dónde van? Debe existir una estadística oficial de cuántas armas se han decomisado, que permita hacer una proyección estadística de más o menos cuántas armas puede haber en la calle sin registrar o registradas, pero no en lugares habilitados a la venta. Es decir, si se pusieran en serio, y seguro que ellos tienen think tanks en las universidades, que tienen toda clase de institutos que se dedican a hacer toda clase de análisis estadísticos. Seguro que esos informes los tienen o los pueden elaborar de una forma incluso muy precisa y muy específica para obtener resultados muy concretos en relación a, pues en unos barrios más, en otros menos, en unas comunidades más, todo eso. Toda esa profundización de cuál es el problema de las armas en Estados Unidos,
pues lo tienen a la mano, pero no lo hacen porque no tienen voluntad política, porque las consecuencias es mejor no preguntes donde no debes, las consecuencias tienen un coste mediático y electoral muy alto, tienen una resistencia legislativa, política, judicial enorme, nadie se atreve a tocar algunas, fíjate, por ejemplo, solo en el año 2021 ya llevan contados 150 tiroteos. Y solo desde el mes de marzo, lo que llevamos de abril, ya ha habido 45 tiroteos masivos. Es decir, es una situación que ellos saben que socialmente es insostenible. Que cuando haces un juicio a la policía, más allá de lo que está detrás del juicio de la policía, sobre todo en el caso de George Floyd, en donde lo principal es como ya han empezado a reconocer a algunas autoridades policiales en algunos estados de Estados Unidos que han prohibido la maniobra de la detención por inmovilización en el cuello con la rodilla. Ya hay 9 estados, 9, que han prohibido por demasiado peligrosa esa maniobra. En el estado de Minnesota, donde está Minneapolis, Minneapolis es la ciudad, Minnesota es el estado, Vale. en el estado de Minnesota, la movilización está permitida con esta práctica, está permitida, como lo está en España, como lo está en Francia, como lo está en otros países. Por eso, pero el propio jefe de policía de la ciudad de Minneapolis, aquí sí Minneapolis, en el juicio declaró abiertamente que con todo y con eso, aunque estuviera permitida, hay una serie de límites a la utilización de esa maniobra de movilización que, conforme el protocolo de la policía de aquella ciudad, impiden que se continúe llevando a cabo esa inmovilización en el momento en que la persona deja de resistirse, deja de moverse, en el momento y más todavía en el momento como ocurrió con George Floyd, en el que ni siquiera respira o ni siquiera habla o ni siquiera reacciona, ¿no? Es un cuerpo inerte, ¿no? Bueno, de acuerdo que puede ser, ojalá, que del resultado de este juicio se extienda, como ha ocurrido en tantas otras cosas, una corriente mundial en contra o a favor, mejor dicho, de la prohibición de llevar a cabo este tipo de maniobras al haber constatado una vez y otra más, y con un muerto y otro y otro y otro y otro, la absoluta desproporción y violencia y el riesgo para la vida que supone practicar este tipo de maniobras, y que eso llega a España y que eso llega a Europa. Puede ocurrir, porque tristemente aquí, mientras no nos llegan en Estados Unidos lo que tenemos que hacer, en este rinconcito del imperio, parece que es que nunca cambia nada como no cambió primero allí, ¿no? Pero estos últimos días ya se había hablado algo de eso, ¿no? De que este tipo de maniobras para la detención o la reducción de personas sospechosas se iban a revisar. Y, Bueno, pero claro, el empujón para que se revisen de una manera contundente, definitiva y rápida será mucho mayor si indudablemente de este juicio sale una condena que, conforme de una declaración de un veredicto de culpabilidad, que indudablemente está relacionado con las conclusiones del Ministerio Fiscal de aquel lugar, en donde precisamente la causa de la muerte, y por eso es lo que justifica el veredicto de culpabilidad, se produce precisamente por asfixia, y por asfixia causada por esa maniobra de inmovilización, porque entonces estamos dando por probado con un veredicto de culpabilidad que ese tipo de prácticas matan, porque que haya habido muertos anteriores como consecuencia de este tipo de maniobras es algo que forma parte de la opinión pública, pero no es la verdad oficial y declarada como tal a través de un tribunal. Hasta ahora nunca ha habido una condena a un oficial de policía del que se le acuse de causar la muerte a un detenido como consecuencia directa y exclusiva, o por lo menos principal, de la práctica de esa maniobra. Y esto es en lo que se justifican los mandos policiales de prácticamente todo el mundo, para decir que, bueno, mire usted, es que igual se ha muerto por otra cosa. Es que, claro,
Es que, para Bueno, que... en este caso lo han intentado, es Si decir, sabéis cómo soy, que, ¿para qué? Claro, lo que están intentando. se había tomado estupefacientes, que se Eso, es iba... que se había muerto por un ataque al corazón, etcétera. debido a las circunstancias de la ingesta de drogas, Mm, etcétera, etcétera. Es decir, a ver, claro, ya estamos en lo de siempre. Si sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? Dice la policía, ¿no? O sea, mm. déjame a mí con mis cosas y no te me pongas en medio porque como no te tires al suelo inmediatamente sin rechistar y con las manos en la cabeza y me ves en las botas militares que llevo, pues te voy a matar. Punto pelota y ya está, porque paso soy la policía yo. Algo Entonces, así ha pasado con el niño de 13 años, que con las manos en alto le han disparado en el pecho. claro, claro, claro. Entonces, bueno, no quiero darle mucho más vueltas a esto, Vale, que también son los temas de los que hablar hasta que la vale. sentencia no salga, pero lo que trato de explicar es que esto se produce en un contexto social de muchísima agitación porque la violencia no cesa. No solamente no cesa, sino que hay fines de semana especialmente violentos en donde se suceden ya tiroteos a diestro y siniestro en todas partes, con niños muertos, aunque sea de manera accidental, tanto entre civiles como por parte de la propia policía, y las soluciones para atajar ese nivel de violencia, indudablemente, si no pasan por una reforma muy profunda del mercado de las armas en la calle, es decir, de acceso a los civiles, pues no tiene ninguna solución y va a continuar por donde sigue, a más allá de lo que ocurra con el veredicto del juicio en el caso de George Floyd. Es verdad que España, afortunadamente, ni tiene el parque de armas de fuego a disposición o en poder de la población civil que se tiene en Estados Unidos, en Inglaterra o en otros lugares, o en la propia Francia, ni tampoco es verdad que aquí en España sea tan fácil como en Estados Unidos obtener armas o munición. Es verdad que se pueden obtener, sobre todo con la excusa, y de toda la vida se han obtenido, y a veces en el campo te encuentras que corre más peligro casi que en la ciudad, porque hay mucha gente en el campo que con la excusa de que es arma de caza, tiene licencia de arma de caza. Y las armas de caza, si echáramos cuentas de los muertos por arma de fuego en España, encontraríamos que son las responsables en un alto porcentaje de esos muertos por armas de fuego, muchas más que las armas cortas, es decir, las pistolas de las que se puede disponer en la calle, más Mm, allá de lo que nos enseñan los telediarios, mm, mm. los fines de semana, de violencia entre bandas latinas en Madrid, que se disparan en mitad de la calle, ese tipo de cosas que siguen siendo afortunadamente incidentes aislados, pero ya lo hemos dicho, todo lo que pasa en Estados Unidos, más pronto que tarde, acaba llegando a España. Y en consecuencia, tanto por el lado de la brutalidad policial como en cuanto al control del tráfico y mercado de armas, cualquier noticia que vaya en línea de restringir ese tipo de mercado que es tan absolutamente lúgubre, pero que mueve al mismo tiempo tantos millones y millones de dólares en una industria que es prácticamente impune a cualquier reclamación. Se ha intentado muchas veces reclamar contra Walmart o contra los vendedores de las armas que luego han matado a otras personas. Nunca se ha conseguido probar su responsabilidad en los hechos que han dado lugar a muerte de civiles, y por eso, pues bueno, aunque esta sea un tímido intento, creo que más de cara a la galería que con intención real, solo la sangre constante derramándose todos los días y todas las semanas en Estados Unidos puede acabar llevando a que haya una profunda reforma de una sociedad totalmente enferma, construida además sobre la solución armada y letal de los conflictos, incluso entre civiles, desde los tiempos de la conquista del oeste, la famosa conquista del oeste, y en consecuencia una sociedad totalmente enfermiza en ese sentido, ¿no? Entonces podríamos decir aquello de que cambiar algo para que todo siga igual, lo de Biden, ¿no? Es Bueno, decir, que probablemente tienen que darle marcha tienen que darle marcha, tienen que dar apariencia de cara a sus bases de que intentan hacer algo, porque es obvio que la actualidad tampoco permite mirar para otro lado,
pero por otra parte saben de entrada que van a topar con un muro en el Senado, con lo cual, bueno, tú puedes decir lo que quieras, que a la hora de la verdad Walmart va a seguir vendiendo munición y va a seguir vendiendo armas y va a seguir habiendo campos de tiro y va a seguir viendo milicias armadas y va a seguir habiendo exactamente todo lo mismo que hay ahora y que les ha llevado pues a este reguero de sangre constante que hemos visto durante este fin de semana. Muy bien, ¿te parece que pongamos aquí un poquito de música para separar? Ah, métele una rafaguita. Muy bien. Seguimos, seguimos. 2 décadas de ostracismo institucional de los colectivos migrantes en España. Ahí pones una coma y sigues con el titular, pero como más que un titular parece un artículo, acábalo tú. No, hombre, Ya es. no, no, hombre, no, 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 porque claro, esto se produce en un momento de guerra cultural absoluta en toda Europa entre lo que podríamos llamar el universalismo ilustrado. Pero eso eh, ya, ahí ya te tienes que meter en explicaciones, porque dices ahora lo mientras explico, ahora lo se explico. recrudece la guerra cultural entre universalismo y lo identitario en toda Europa. Así Ahora es, tienes que así es. explicarte. Pues sí, empiezo primero por lo que empiezo, que es por aquí, por casa, Sí, por España, y hemos dicho 2 décadas, 2 décadas de civilización que nunca se les sí. da, y reclamándola sobre todo de los poderes públicos. Y Mm, luego pasaremos al tema de la visibilización social, en donde entra el asunto de la guerra cultural, por eso lo he mencionado ahí de punto y seguido en coma, ¿no? sí. A ver, en el año 2001, que esto viene por una efeméride que yo no quería dejar pasar, en el año 2001, tras 47 días de encierro y 15 en huelga de hambre, en la iglesia del Pi en Barcelona, hubo una movilización como nunca se había visto que Mm, provocó o que desembocó en la primera gran regularización masiva de inmigrantes por un gobierno español desde que había entrado en vigor la ley de extranjería del año 1989. En mm, 2001 se consigue la primera regularización masiva de inmigrantes, más de medio millón de inmigrantes fueron, o de personas migrantes fueron regularizadas en el gobierno de Aznar, de mm, José María Aznar. Y fue la mayor victoria que se recuerda del movimiento de la movilización migrante en España y sí. de la solidaridad en materia de movilización migrante. Después, han pasado 20 años y convenía echar un vistazo a qué ha sucedido desde entonces, porque aquello que fue un éxito resonante, que no se hubiera producido si no hubiera sido por aquellas 47 días de encierro en aquella iglesia y por la colaboración activa de muchísimos colectivos que aunque no estaban dentro, pero sí que se solidarizaron y ayudaron al mantenimiento sobre todo de esos durísimos 15 días de huelga de hambre, con intentos constantes de desalojo por parte de la policía, con la delegación de gobierno de Barcelona sin saber muy bien qué hacer, si recurrir a la fuerza o no, lo cual era muy complicado en una iglesia. Es decir, ahí hubo una jugada, pues como no se recordaba probablemente desde el punto de vista de movilización social, como no se recordaba seguramente desde los centros sociales ocupados y autogestionados de las bases autónomas en Madrid, los años 80, o como no se recordaba desde las huelgas y otros movimientos. Estoy recordando, por ejemplo, los incidentes del Libro Blanco de Vitoria en el año 76, con la entrada a sangre y fuego de la policía en una iglesia donde se habían, en Vitoria, Álava, donde pues se habían refugiado de la persecución policial los huelguistas que en aquel momento protagonizaban una huelga general en 1976. Pero claro, estoy hablando años 76, estoy hablando años 80, movimiento Ocupa en Madrid, estoy hablando de que nos vamos a 2001 para volver a ver una movilización social que genera cambios legislativos. Porque claro, movilizaciones sociales hay muchas, pero que generen cambios legislativos, ¿cuántas? Es decir, que sirvan para algo, ¿te refieres? Claro, que generen cambios legislativos que Mm, suponen la transformación del statu quo legal de las personas. mm, De eso estamos hablando. Sí, luego, pues 10 años después, acudimos al famoso 15M del 2011, cuyos cambios legislativos fueron, pues yo diría que prácticamente cero o muy pocos.
Es verdad que, bueno, pues generó iniciativas de carácter político, como la fundación de Podemos y otras, ¿no? Que puede anudarse de alguna forma como una de las muchas derivadas y consecuencias de aquel fenómeno. Es verdad que evidentemente la movilización ciudadana, no vamos a minimizar esto, ha contribuido, porque no ha cesado, ha contribuido a generar conciencia ciudadana en toda una serie de aspectos importantes, sobre todo el caso del 15M en 2011, pues deja evidencia de que eso ha sido así y de que hoy día tenemos pues desde la homofobia y el machismo a la importancia de la sostenibilidad medioambiental, a la cultura animalista. Hay toda una serie de consecuencias derivadas importantes desde el punto de vista de conciencia social y transformación que se han producido, pero directamente provocar cambios legislativos, que es lo que se ve a primera mano y tiene una profundidad mayor. Desde aquella movilización en la Iglesia del Pi en el año 2001 en Barcelona, no ha vuelto a haber ninguna otra suficiente calado como para provocarlos. Por ejemplo, en materia de migración, es verdad que, bueno, ha habido o se ha generado todo el movimiento del cierre de los CIES. El movimiento de cierre de los CIES ha conseguido, no hay que quitarle ningún mérito, pues ha conseguido, si no reformas radicales, pero sí, por ejemplo, generó la cuasi necesidad ya con el gobierno de Zapatero, aunque en realidad luego salió adelante en publicado en el Boletín Oficial del Estado en el año 2013, estando ya Mariano Rajoy en el gobierno, pero el proyecto era el famoso reglamento de los CIES, ¿no? Hasta entonces no existía una reglamentación específica, aunque luego la incumplan, pero no existía una reglamentación específica sobre los CIES, lo cual permitía o hacía mucho más difícil la fiscalización por parte de los tribunales de la actuación de la policía dentro de los CIES. También es verdad que aquel reglamento que se empezó a gestar cuando el señor Pérez Rubalcaba era ministro de Interior y luego, bueno, pues prácticamente presidente del gobierno, ¿no? Bueno, sin prácticamente, llegó a ser presidente del gobierno tras la dimisión de ZP, ¿no? Al menos durante un tiempo. Pues ese reglamento pues, fue muy insuficiente, entre otras cosas, desde su propia gestación, porque fue encargado que se realizara al mismísimo Ministerio del Interior, que es como poner a la zorra a cuidar las gallinas, ¿no? El zorro a cuidar las gallinas. Es decir, eso en fin, ya hacía dudar más que de sobra, pero en cualquier caso fue un avance. Es decir, un avance porque cuando tú tienes reguladas unas obligaciones legalmente, puedes exigir que se cumplan cuando se cumplen. Y aunque luego los jueces miren para otro lado o se acojan a excusas peregrinas facilitadas por las delegaciones de gobierno para explicar por qué no exigen responsabilidades y archivar, como han hecho tantas veces desde entonces, desde el 2013 hasta ahora, han pasado 8 años, pues tantas investigaciones por muertes en circunstancias como mínimo dudosas de internos en los CIES, pero también es verdad que como mínimo está ahí, es decir, es algo más que lo que había, ¿no? Y en ese sentido, pues vaya, el movimiento por el cierre de los CIES no ha conseguido cerrar los CIES, porque no ha conseguido cerrar los CIES. Los CIES estuvieron cerrados durante un periodo de tiempo como consecuencia de la pandemia, como todos recordaremos. Se han cerrado algunos porque ya la cuestión de infraestructuras y de higiene era tan deficitaria que ni la propia policía quería trabajar ahí, mucho más que porque los internos estuvieran en unas condiciones absolutamente lamentables e inhumanas, pero los CIES han vuelto a abrir. Es decir, que ha pasado la pandemia y es verdad que el de Valencia, por ejemplo, que está en obras desde hace no sé cuánto tiempo, pues todavía no, pero hay otros CIES que sí están abiertos. El de Aluche está abierto, el de Barcelona está abierto, es decir, que están ahí. Por tanto, lo que es el problema de fondo no se ha resuelto en absoluto. La movilización social no ha conseguido tener
el peso suficiente ni generar una mayoría ciudadana de tal calibre que al poder político no le quede otra, independientemente de sus siglas partidistas, para acometer un cambio legislativo y aprobarlo, como se ha sucedido en otras cosas. ¿Eh? Por ejemplo, se está ocurriendo en materia hipotecaria, ¿no? En materia hipotecaria, con la época de los desahucios de los bancos, acordémonos de, por ejemplo, de la hoy alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, declarando invitada en el Congreso de los Diputados y llamando delincuentes a la banca, y aquella presentación de aquella iniciativa legislativa popular de más de 1,5 millones de firmas que se presentaron, que no, en aquel momento no consiguieron pasar más que de una declaración de intenciones a los que el Poder Legislativo obligaba a la banca a firmar, pero que fue el primer paso para un cambio cada vez más progresivo, obligado también por los tribunales europeos, el que a regañadientes ha tenido que ir siguiendo el Tribunal Supremo Español, para que la legislación de protección en materia de consumidores y usuarios de la banca y en materia de suelo y de construcción, pues fuera cada vez mayor y hubiera ya unos mecanismos, unas inercias de protección a los usuarios de banca, le hace a los que tienen hipotecas, ¿no? A los hipotecados, que son una gran parte de este país, para que su protección sea más eficaz frente a los abusos bancarios. Es decir, que si echamos la vista atrás, vemos que en los movimientos sociales en estos últimos 20 años, en lo que llevamos de siglo en definitiva, han tenido un escaso impacto, porque en la práctica ha sido un escaso impacto desde el punto de vista de cambios estructurales legislativos de calado, salvo en casos muy concretos como aquella hemos contado, regularización del año 2001, de migrantes en el año 2001, pero sí que en algunos casos, bueno, han conseguido establecer la primera piedra para cambios legislativos progresivos, como el caso hipotecario, y en otros, pues se han quedado en definitiva solo en incentivar y en promover la conciencia ciudadana, que en algunos casos ha quedado diluida, en otros casos efectivamente ha pasado a tener ya, pues, por lo menos, a que la mayoría de la población civil considere que hay cosas que antes le daban igual y ahora claramente considera que están mal, y que cuando oyes gritar a una mujer que es tu vecina y la oyes gritar mucho, dice, un momento, esta no está de fiesta, está teniendo un problema grave, y entonces llames a la policía. Mientras que antes, por ejemplo, la gente decía, bueno, son cosas de pareja y yo no me meto. Es decir, estos cambios de mentalidades tienen su importancia, no hay que quitarles su relieve, pero indudablemente sigue habiendo una falta de encaje en las consecuencias de entidad suficiente como para que los grandes movimientos sociales con el gran tejido asociativo y organizativo que existe y se ha incrementado muy sustancialmente en este siglo XXI en España, eso luego tenga una consecuencia directa y práctica en cambios legislativos importantes. Entonces, con este pequeño repaso en donde vemos cómo pues pese a aquel triunfo del movimiento de solidaridad y de acogida con la migración, poco más se ha conseguido desde entonces, más de lo que he contado respecto al tema de los CIES. Vemos que pues no ha habido la visibilización ni el reconocimiento a las organizaciones migrantes que se esperaba que pudiera producirse en aquel año 2001 con aquel gran paso adelante que provocó la regularización. Recordemos que luego hubo otra en 2005, ya con el gobierno de ZP, que regularizó a unas 600.000 personas más, ¿no? El caso más evidente, ha habido muchos más intentos. Por ejemplo, en 2017 hubo la famosa tancada migrante en la escuela Massana, en Barcelona también, que es donde más actividad hay de este tipo. Y bueno, pues duró y duró y duró y duró, pero
no consiguió finalmente ninguno de sus objetivos. Recordemos que el Ayuntamiento de Barcelona, presidido por Ada Colau, intentó cerrar el CIE, incluso llegó a dictar órdenes municipales, intentó cerrar el CIE de Barcelona y los tribunales le pararon los pies, aduciendo que el Ayuntamiento no tenía competencia ni siquiera para dar licencias de obras, que era en lo que se amparaba formalmente el Ayuntamiento de Ada Colau en aquella ciudad, y no se consiguió cerrar aquel CIE. Recordemos que no solamente es una cuestión de CIEs, porque el tema de la segregación, de la migración en este país va mucho más allá de que a alguien le metan un CIE y le deporten, es mucho más grave. Por ejemplo, no solo en el apartado social, con el racismo rampante o de las identificaciones policiales por sesgo racista, sino que, o la dificultad, por ejemplo, para acceder a un trabajo o a un alquiler de vivienda, donde también hay un perjuicio y un sesgo racista, sino que también alcanza a otras esferas de la administración, particularmente a las madres solteras migrantes, a las que con demasiada frecuencia, y me atrevería a decir frivolidad, los servicios sociales de muchos ayuntamientos de este país acaban quitando sus hijos a sus madres, con la excusa de que se encuentran en situación de desamparo, cuando a la situación de desamparo les has conducido tú como administración. Claro, si yo no tengo dónde tener a mi hija porque no puedo pagar la luz, porque no me das una vivienda social, porque me han desahuciado, y no estoy en condiciones casi que ni de darle de comer, no me pidas que esté llevándola al colegio inmaculada y vestida y lavadita y limpita todos los días. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces luego vienen los servicios sociales a decirte, ah, como eres mala madre porque no sabes cuidar de tus hijos, te los quito. Y por ahí hay un gran movimiento también de contestación, tanto de familias españolas con hijos migrantes adoptados, como de personas migrantes que se encuentran en esta situación, donde el desamparo no solamente lo sufren los hijos, sino que también lo sufren las madres, particularmente las madres solteras, que se encuentran en nuestro país en esa situación y a las que se las segrega en cuanto a separarles de sus hijos por la fuerza legalmente por muchos servicios sociales, cuestión que habría que plantear muy abiertamente en el debate público. Pues bien, todos estos debates públicos no trascienden, no trascienden más allá de los estrictos cauces de las personas involucradas, de sus redes, de sus organizaciones pequeñas, pero no hay ni cauces de interlocución estructurales como debería con ayuntamientos, con comunidades autónomas, con el Ministerio de Servicios Sociales, etcétera, etcétera. Y esto plantea realmente una situación de desamparo que llegó al extremo máximo, como hemos visto cuando en países como Italia o Portugal hubo una regularización masiva como consecuencia de la pandemia, precisamente para evitar este tipo de exclusión social manifiesta en un momento en que la gente no podía ni salir a la calle para buscarse la vida porque había confinamientos, no ya perimetrales, sino confinamientos domiciliarios, prácticamente en toda España. Y como ha ocurrido también en otros países europeos, y mientras en otros países europeos se daba esta solución, aunque fuera de forma provisional, en España no existes. Directamente no existes. No ha habido ni ninguna iniciativa legislativa, ni ninguna reunión de alto nivel para estudiar esto, ni ninguna propuesta que esté en este momento vigente en relación a modificar la ley de extranjería, ni ningún proyecto de ley en modificación de la misma o algún reglamento adicional. Es decir, cuando habla el Ministerio de Igualdad, y yo entiendo, y el de Trabajo, cuyos representantes son ministros de Podemos, ministras de Podemos, hablan del temor que tienen respecto de las ayudas, de que las ayudas que finalmente se han establecido, la nueva regulación que se ha establecido para las empleadas de hogar en España, deje un amplísimo sector de gente sin proteger. Es evidente que, bueno, aquí en Valencia, por ejemplo, tenemos un ejemplo muy palmario, que es desde que ya han entendido, y no todavía todos y todas, las empleadoras de hogar que contratan a alguien en su casa, que tienen que tener dadas de altas a esas personas, lo que está sucediendo de una manera masiva es que, como la inspección
no aparece ni se le espera, están descontando del sueldo que le pagan, que además es generalmente inferior al declarado en la nómina que les hacen firmar. Además de esto, les están descontando el importe del coste de la seguridad social. ¿Alguien imagina en España otro sector de la actividad económica donde eso se pueda hacer con total impunidad? Y además, año tras año y continuamente, es decir, que no se puede decir que los inspectores de la seguridad social o los inspectores de trabajo no sepan lo que está pasando, sino que se Pero mira que para van a otro ir lado, casa ¿no? por casa, te dicen, bueno, es que nosotros no podemos actuar, Claro, claro. también es cierto. Si no hay una denuncia previa, yo no puedo ir casa por casa a ver si tienes a alguien empleado trabajando en casa, cuántas horas y le tienes dado de alta. Oiga, pues mire usted, porque la casa, a diferencia de un establecimiento público, como antes cuando iban y entraban en un comercio, decían, a ver, sácame el libro de matrícula de los trabajadores. A ver, ¿cuántos trabajadores hay aquí? Pues yo, aquí aparecen 2 y yo veo 5. ¿Estos 3? No, que es mi primo, mi abuela, mi no sé qué, mi hijo que me estaba ayudando. Esto que pasaba, ¿no? Creo que no estoy contando nada que nadie sepa. Claro, el problema es que un establecimiento abierto al público es eso, un establecimiento abierto al público. Tú puedes entrar, no te pueden impedir entrar. Mientras que un domicilio tiene una serie de protecciones constitucionales para poder entrar, que si no te autorizan a entrar, tú por muy inspector de trabajo que seas, no puedes entrar en el domicilio. Y bueno, pues a mí, gaitas, que la abuela fume. Oiga, búsquese la vida para hacer las reformas legales que tenga que hacer para garantizar la eficacia o de los servicios de inspección o de otros sistemas que permitan no dejar tan desamparado un colectivo tan enorme que es además, y estamos hablando de las que están en situación de legalidad, es además mayoritariamente un colectivo de mujeres. Y que además dentro del colectivo de mujeres, dentro de ese sector de actividad económica de las empleadas de hogar, estamos hablando principalmente de un enorme porcentaje, probablemente más del 50%, yo diría que bastante más, de personas que son mujeres, migrantes y en situación irregular. Por tanto, bueno, que España siga comportándose de la manera en la que lo sigue haciendo como Estado y como administración pública, ignorando abiertamente como si no existieran, no solamente la realidad de desamparo absoluto en el que se encuentran tan amplios colectivos que además son esenciales porque son los que cuidan a nuestros abuelitos y los que cuidan a nuestros niños, sino que además de eso no quiera, se niegue a establecer ningún vínculo de reconocimiento o ningún cauce o generar una estructura de interlocución con las entidades cada vez más numerosas, cada vez con mayor número de personas, cada vez más visibilizadas en medios de comunicación, que puedan representar los intereses de los migrantes, pues mire usted, tenemos un gran hándicap que nos acabará explotando en la cara, porque cuando España presumía de no tener guetos como existen en Francia, en Inglaterra o en Estados Unidos, estamos yendo directamente de cabeza por el precipicio y sin frenos a acabar generando guetos de exclusión dentro de nuestras ciudades. Y luego, cuando hablemos de la criminalidad de Estados Unidos y de las pistolas, diremos, no, eso pasa en Hollywood, eso es en Chicago, eso es en la televisión, eso está muy lejos. Luego, cuando lo tengamos aquí, lloraremos, como lloramos porque hay bandas latinas en algunos barrios de Madrid. ¿Conocemos algo de los países limítrofes, es decir, de, como se dice, de nuestro entorno, es decir, Francia, Alemania, Bueno, o no se sabe cómo funcionan allí, o funcionarán parecido? Desde luego, desde el punto de vista de interlocución institucional con las comunidades de migrantes, claramente sí tienen establecidos cauces medianamente estructurales, es decir, permanentes, para poder. Otra cosa es que luego, pues las propuestas y el intercambio de pretensiones, pues prospere o no prospere desde el punto de vista legislativo, dependiendo de quién esté en ese momento en el poder, de qué interese, de que no, pero ciertamente cauces de interlocución. A ver, aquí en Valencia también hay un cauce de interlocución en materia migrante con el ayuntamiento. No recuerdo ahora el nombre pomposo del organismo, que depende del Ayuntamiento de Valencia, pero sí, sí que existe. Bueno, pero ese no tiene capacidad legislativa ni No capacidad tiene capacidad ejecutiva, legislativa aquí, más pero que... por ejemplo,
Pero, por ¿Qué puede ejemplo, hacer? podría tener capacidad de influencia respecto a la actuación de la policía local, que depende del Ayuntamiento de Valencia, en materia del Top Manta, por ponerte un ejemplo, Ah, ¿verdad? Porque es la eso. policía local la que hace la mayor parte de las intervenciones respecto de los manteros. Es decir, que cierta capacidad sí tiene. Otra cosa es que no vayas a conseguir hacer una regularización masiva, que para eso hace falta que intervenga el Estado central, pero cierta capacidad sí tiene. Contrariamente a eso, la Policía Local de Valencia ya se sabe que en materia de migración campa a sus anchas y no hay quien le ponga coto. Y quiero recordar, por poner un ejemplo, los incidentes de hace, me parece que fue en el año 2017, ya han pasado 4 años en la Casa Camerún, por poner un ejemplo, Ah, con aquella mujer insultada, vejada y trasladada en un coche de la policía al grito de fea gorda, vete a tu país, ¿no? Entonces, y la que se montó a raíz de aquello, con amenazas, incluso hasta el propio alcalde, por parte de lobbies parapoliciales de la Policía Local de Valencia, es decir, incluyendo manifiestos de los sindicatos, comisiones obreras y UGT, diciendo que se estaba criminalizando a la policía y que había delito de odio a la policía y exigiendo al alcalde Ribó que tenía que presentar querellas contra todos los medios de comunicación y cualquiera que dijera que la policía, que existía racismo institucional en Valencia, ¿no? Es decir, que esto no, vamos a ver, que es que ha sido hace, como quien dice, anteayer. Esto estamos hablando de 2017-2018. ah, Por tanto, ¿qué ocurre en otros lugares? Pues como mínimo que tienen cauces de diálogo institucional abiertos y permanentes, cosa que en España no hay. Y los que hay son mera fachada, es decir, mera apariencia, como el del Ayuntamiento de Valencia, por poner un ejemplo. ah. Entonces, no hay una trascendencia real de lo que hablen o dejen de hablar en sus reuniones, con esa mesa mixta compuesta por un montón de entidades, etcétera, etcétera. Y esto nos lleva a un segundo tema, que aunque es muy amplio y yo solo voy a tratar muy de pasada, para que la gente me diga luego que, hombre, es que eso no lo puedo decir así y quedarte como estabas. Me lleva al tema de, vale, pero ¿cómo esto pasa por el lado de la administración que se hace la sorda y la ciega? Pero, ¿qué pasa por el lado de los movimientos sociales en materia migrante? Es sobre todo lo que les reduce, todos van a una. ¿Qué ocurre? Pues ocurre todo lo contrario, que eso se ha convertido, como prácticamente todo el movimiento asociativo en España, en un reino de taifas, en donde pues a tu concentración contra el racismo no voy ni la apoyo porque yo he contraprogramado otra el mismo día en otra plaza distinta. Oiga, pero ¿cómo? El día contra el racismo resulta que hay 4 manifestaciones distintas, o concentraciones distintas en 4 puntos distintos de la ciudad de Valencia en el mismo fin de semana. Pero que esto no ocurre en Valencia solo, ocurre en Madrid, ocurre en Barcelona, y esto nos lleva a esa guerra cultural de la que yo hablaba antes. A ver, esto es un tema que en Francia, porque antes preguntabas qué pasa con el entorno, en Francia es un tema que está muy, muy, muy de actualidad, porque cada vez que a la revista Charlie Hebdo se le ocurre hacer una portada ofensiva contra particularmente el colectivo musulmán, pues sube el pan. Y el colectivo islámico, diría, o no sé si el término correcto sería musulmán o islámico, porque engloba demasiadas cosas cada uno de ellos, como sube el pan, digo, en el caso de aquel país de Francia, esas comunidades tienen una importancia muy, muy, muy numerosa, muy grande, es decir, afecta a relaciones además con muchos países. Vimos el enfrentamiento entre, por ejemplo, Emmanuel Macron y Erdogan, precisamente por la cuestión de la guerra contra el islamismo radical, desde el punto de vista cultural y social, y por tanto es una guerra a la que ya se le ha puesto nombre, ya se le ha acuñado definitivamente, al menos en Francia, pero también sucede en España, con esa fragmentación de los movimientos supuestamente de izquierdas en torno precisamente a la cuestión identitaria. La cuestión identitaria ha cobrado una fuerza extraordinaria en Europa en la última década, que no tenía antes y que ha puesto en cuestión de una manera permanente los valores del llamado universalismo ilustrado, que surgieron y en los que se ha basado la supuesta izquierda tradicional europea y blanca.
los ha cuestionado permanentemente, aduciendo que el universalismo, los valores del llamado humanismo, eh, eran una máscara que impedía la diversidad, que le daban protagonismo a unos valores hegemónicos, los que podríamos considerar valores hegemónicos de la blanquitud, y que en consecuencia, en realidad, estaban hurtando de la convivencia integrada en el siglo XXI de las grandes metrópolis europeas y de en general todas las sociedades europeas, que cada vez son más cosmopolitas y más transversales desde el punto de vista de procedencia cultural, religiosa y étnica, estaban hurtando del debate el derecho a la igualdad en derechos políticos de las minorías que no se corresponden con la hegemonía de la blanquitud y además del patriarcado. Es decir, el arquetipo de esta pirámide como la cúspide de esa supremacía, de ese supremacismo, era el llamado hombre blanco, es decir, lo que representan los privilegios del hombre blanco. De ahí, además, cada minoría oprimida con sus reivindicaciones legítimas, feminismos diversos, colectivo LGTBIQ, ecopacifismos diversos, por supuesto, todos los movimientos migrantes de las distintas comunidades, porque, por ejemplo, no es lo mismo estar hablando de una comunidad gitana que lleva aquí sojuzgada 500 años en España, que estar hablando incluso dentro de las comunidades afrodescendientes, de aquellos que han venido de África y han nacido en África, de aquellos que son españoles ya de nacimiento, porque son de segunda o de tercera generación, sus problemáticas, sus referencias culturales son distintas. Por tanto, con toda esa amalgama, lo que ha acabado produciéndose es pues una especie de lucha de todos contra todos, en donde por un lado hay una desunión considerable dentro de estas luchas que han confluido desde el punto de vista de visibilización, principalmente en el Ministerio de Igualdad de Irene Montero y las personas que han ido accediendo a estos cargos y las polémicas que hemos visto que han surgido de las iniciativas legislativas emanadas o emergidas a partir de este ministerio con los feminismos tradicionales, ¿no?, en materia de prostitución y LGTBIQ, pero ha surgido también, sí que creo que nos debe quedar poco tiempo, Nada, no te queda nada. para concluirlo, una contracrítica muy feroz después de que, en particular en Francia, ya directamente se han puesto mucho las pilas. Ellos allí lo centran mucho en el tema de la influencia islamista de izquierdas, porque se consideran de izquierdas, pero una de las referentes estos días, y esta es la noticia, es la controversia principal, uno de los referentes culturales en Francia de ese humanismo universalista clásico de la izquierda tradicional europea, que era la revista Le Debat, se ha visto finalmente obligada a echar el cierre precisamente por los ataques constantes de las distintas corrientes identitarias, ¿no? Y esto ha provocado que incluso en un periódico como Público en España, recogiendo esta controversia que se está produciendo en Francia, se llega a decir de estas corrientes identitarias, muchas de las cuales han tenido una penetración y tienen una representación ya oficial en partidos como Podemos, por ejemplo, en las que se califica, y es un artículo de Público, repito, del diario Público, que estas corrientes identitarias son claramente reaccionarias y retrógradas. Las teorías identitarias no son, sin embargo, un campo de batalla exclusivo de Francia, puesto que junto con los agravios que afectan a una amplia audiencia en el conjunto de Europa, es la famosa interseccionalidad, han echado sus raíces en numerosas universidades e instituciones culturales. La ideología de los agravios exige rasgos contradictorios. Por una parte celebra las peculiaridades culturales y se opone al universalismo y el humanismo, que ve como un velo con el que se pretende tapar la hegemonía del hombre blanco. Pero por otra parte adopta maneras misioneras, intolerantes y puritanas que no admiten la disidencia y que promueven un aislamiento
que paradójicamente se presenta como progresista y de izquierda radical. Esto es un artículo, lo acabo de intersacar de un artículo que podéis leer, porque estos, evidentemente, de aquí pueden salir muchos hilos de debate y de discusión en la propia audiencia de Radio Clara y en los movimientos sociales, empezando por los de Valencia. Es un artículo firmado por Eugenio Gascón en el día 18 de abril en el diario Público, que se llama Guerra Cultural en Francia, perdón, lo diré bien, Guerra Cultural en Francia, el universalismo recula ante la identidad. El universalismo recula ante la identidad. Eugenio García Gascón, y me parece que es de las pocas veces que yo he leído un recuestionamiento de lo que ha sido tendencia principal y más activa de los movimientos sociales en España en los últimos 10 años, que ha sido siempre en esta dirección de corrientes identitarias, en un medio de comunicación de referencia de la supuesta izquierda. Por eso quería terminar con él, para dejar ahí el debate abierto si alguien quiere seguirlo. Pues así terminamos el programa hoy, Carlos. Muy bien. No nos queda ni segundos más que para decir hasta la semana que viene, que vaya bonito y nos oímos, ¿vale? Igualmente, saludos a todas y a todos. Salud. Salud. Bueno, ni sitio para la música me has dejado hoy, ¿eh? Bueno, que se jodan, ¿no? Que se jodan. quieren música que se pongan en Spotify. Muy bien. Tira, que desentierren sus CDs y sus vinilos antiguos, y si son jóvenes los de sus hermanos mayores, que ahí es cuando aprenderán música de verdad y sin anuncios. Eso es. Muy bien, no seguimos tampoco aquí en el vídeo porque... porque me reclaman. O sea que... Te reclaman. Sí, me reclaman. Seguiremos hablando del gobierno, pero oye, a mí me apetecía mucho, no sé tú, Manolo, ahora haciendo un mínimo repaso, en fin, salirnos un poco de las coordenadas. Hombre, eso está claro, que decir que los sí. titulares y sacar a relucir estas recapitulaciones que de cuando en cuando hay que hacer, precisamente para decir, oye, vamos a reflexionar un poco, ¿no? Otra cosa, Carlos, es la gente que está... Otra cosa, Carlos, es la gente que está deseando escuchar a la emisora que le hable de Ayuso, de Madrid, de Pablo Iglesias y de todo eso. Nosotros también hablamos de eso de cuando en cuando, pero no puede marcar eso nuestra agenda. Claro, es decir, que nosotros no hemos venido aquí para hacer lo mismo que hacen y ni que nos marque la agenda, yo qué sé. Sí, ¿Quién marca la agenda informativa en este país? Las hojas de rutas de los que efectivamente dirigen los grandes medios de comunicación en este país, que son los que deciden qué va a estar la actualidad esta semana, de qué se va a hablar en las tertulias y de qué vamos a estar repitiendo como loros todos, cada uno dando su opinión, que a mí que me importa tu opinión si no te la he pedido. O sea, quiero decir, la nuestra tampoco nos la han pedido, pero la gente que mira aquí, pues será porque quiero oírla, porque si no, ¿para qué va a estar mirando, no? Así que... Eso es. Si no están cansados de oír la última de los madriles, que es lo que toca ahora, y poco más, pues... O de la pandemia, o de las vacunas. Bueno, eso es lo Sí, que... la vacuna sí, porque la vacuna, a ver, en la vacuna... Hoy habrá novedades, me imagino, sobre la vacuna de Janssen y todo eso, pero... A ver, por eso es que viendo que se celebraban los 20 años de aquel gran éxito de la regularización del 2001, me parecía que era conveniente pues pegarle un repaso a, bueno, ¿y qué hemos conseguido en 20 años? Y vale, sí, la administración pública es mala, muy mala en España, ya sabemos cómo es. Pero tristemente la tenemos que padecer en esta y en otras muchas cosas. Pero, y de nuestro lado, de los movimientos sociales, ¿por dónde hemos ido? ¿De dónde hemos derivado? Y eso es lo que nos lleva al tema de las guerras culturales, identitarias, que generan mucha división. Ya en 2011, en el 15M, se planteaba este debate. Es decir, bueno, ¿y qué hay de lo mío? Cada asamblea del 15M, yo recuerdo haber estado en un par de ellas en el Sol, en Madrid, y un par de ellas más aquí en Valencia también, ¿y qué de lo mío? O sea, bueno, sí, muy bien, pero ¿y de los toros qué? Con todo el respeto, ¿qué?
¿Y de la prohibición de comer carne qué? Claro, todas eran aspiraciones legítimas y debates legítimos, por supuesto, ¿no? Pero la realidad, y esto no lo hemos contado en el periodo en la grabación para la radio, aunque es bien sabido, todas estas cuestiones que plantean como con la misma estrategia de la guerra de clases clásica, las reivindicaciones identitarias, lo que genera un efecto muy pernicioso, que no solamente es la división, sino también el considerar que si tú no eres de mi misma o no te reconoces en mi misma identidad, eres per se mi enemigo, o puedes ser per se mi enemigo, con lo cual, por eso las acusaciones del artículo que he leído de sectarismo en definitiva, ¿no? Que no es la primera vez que salen aquí, las hemos hablado o mencionado varias veces como un gran hándicap en este tipo de reivindicaciones, por mucho que otras veces las hemos apoyado también, ¿no? Pero, claro, al final no solamente generas desunión, sino que generas la dificultad de conseguir un impacto real que trascienda al punto de transformar la vida de la gente de una manera rápida, rotunda y definitiva. Y esto es algo que debería pesar y muy mucho en todos estos colectivos que casi que pugnan entre ellos, incluso defendiendo las mismas causas, por no solamente hazme casito a mí y a mí que me cuentas si tienes que hacer caso a otro, pero primero hazme caso a mí, qué pasa con el reparto de las subvenciones, porque claro, es un mundo, el tema de las subvenciones, que es un mundo común al de todas las ONGs, en el que también han entrado muchos colectivos, no solamente migrantes, sino también de otros sectores de reivindicación identitaria, de la misma manera, al final acabas debilitando completamente la posibilidad, como digo, de conseguir un impacto real a través de una transformación en las leyes. ¿Que eso lo tienen que hacer los gobiernos? Bueno, no necesariamente. Eso lo hacen los poderes. ¿Lo tiene que hacer un partido a través de un partido político? Pues no necesariamente, porque hemos visto, por ejemplo, cuando, sea por postureo o no, se legalizó el matrimonio homosexual en España. Pues sí, es verdad que hace falta tener aliados en los partidos políticos y alianzas, pero también es verdad que si no hubiera habido un estado de opinión absolutamente mayoritario de más del 80% de la sociedad civil española, de todas clases y edades y votantes de todas clases de partidos políticos, que hubiera estado a favor y completamente de acuerdo con la legalización del matrimonio homosexual, no se hubiera producido. Es decir, los políticos siempre van a corriente del estado de opinión pública. Van a rebufo, perdón. Sí, 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 van Siguiente detrás, sí. corriente, claro. Porque juegan al oportunismo electoral, pero todos los partidos políticos, todos, de todo signo. Y cuando el Partido Popular endurece el Código Penal y se saca lo de la reforma de la prisión permanente revisable, ¿por qué lo hace? Pues porque hay un estado de opinión pública, vale, creado, si se quiere, de forma interesada. Ahí ya intervienen los lobbies mediáticos y no mediáticos. Pero hay un estado de opinión pública generalizado que está horrorizado ante los crímenes constantes de niñas que desaparecen y luego aparecen violadas, descuartizadas, muertas, o ni siquiera aparecen los cadáveres. Entonces utiliza ese estado de opinión generalizado para promover reformas legales. El oportunismo electoral es de todos los partidos políticos. Lo ha utilizado el PSOE, lo ha utilizado el PP. Así que la capacidad de influir en la sociedad, incluso desde fuera de los partidos políticos, para conseguir transformaciones sociales por vía legislativa, evidentemente sigue estando ahí. También lo está para los movimientos de regularización, por ejemplo, de migrantes, o lo está para otros movimientos identitarios. Pero claro, si están peleándose entre ellos por ver quién es el que representa, quién tiene más espacio en público, en el diario.es, en no sé qué, quién representa y en qué puesto vas de la lista en Podemos, en las listas de Podemos para las distintas elecciones, y están tirándose los trastos a la cabeza los unos a los otros, pues claro, va a ser muy difícil, muy difícil. Que entre que los unos no hacen caso y los otros se pelean entre ellos, pues apague y vámonos, ¿no? Le dicen, bueno, pues ahí os quedáis, ¿no?
que esto es un debate para cualquier partido político muy incómodo, tanto el de la migración como el de los colectivos, los grandes colectivos de excluidos y excluidas en torno a la migración en España, ¿no? Así que por eso venía toda la cantinela, el cuento que hemos estado escuchando hoy. Muy bien, Carlitos. Pues será hasta la semana que viene entonces, ¿vale? Vale, chao. Luego, chao, chao. Pórtate bien. Venga.